Bien, muchachos, bueno, vamos a continuar con el primer ejemplo que revisaremos sobre este tipo de problemas, sobre las distribuciones continuas de masa. ¿Ok? Entonces, el ejemplo que vamos a tratar es el siguiente. Entonces, se trata del centro de masa de una varilla delgada. Entonces, ¿qué hay que tomar aquí en cuenta? ¿O cómo debemos de considerar el problema? Bueno, imaginemos como en el caso de arriba, tenemos una varilla muy delgada. ¿Ok? Entonces, esta varilla va a tener como características lo siguiente. Centro de masa de una varilla delgada de longitud L y de densidad lineal constante. Esto va a ser muy importante. Va a ser muy importante hacer esa aclaración. Porque, por ejemplo, como les mencionaba en el caso de un bat de béisbol, un bat de béisbol, aunque podamos imaginar que lo podemos analizar en una sola dimensión, o sea, a lo largo de su longitud, no es una distribución, no tiene una densidad lineal constante, porque está más abultada en unas regiones que en otras. Cuando decimos que una densidad lineal es constante, significa que la masa de este objeto está igualmente distribuida en toda su longitud. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo de esta manera. Es como una hoja de papel. Una hoja de papel tiene una densidad de masa que podemos decir que es constante. No, una hoja de papel cuando nos la venden, difícilmente, si es que muy pocas veces, uno encuentra que hay una región más abultada que otra. Entonces, esa es la idea, que al decir que es la densidad lineal constante. ¿Okay? Si no fuese así, entonces el proceso de integración va a ser distinto, como vamos a ver a continuación. Entonces, el centro de masa de una varilla delgada de longitud L y de densidad lineal constante. Entonces, vamos a comentar lo siguiente. Eh, como la varilla se puede ubicar a lo largo del eje X, ¿ok? Su centro de masa, su centro de masa solo tendrá una componente. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, como en el ejemplo del caso discreto, si fuese un objeto que tiene dos dimensiones, es decir, una superficie, tendremos que calcular tanto la componente X como la componente Y del centro de masa. En este caso, solamente hay que preocuparnos por la coordenada X del centro de masa, por ser justamente una varilla delgada. Entonces, por lo tanto, vean, el centro de masa de esta varilla se va a calcular de la siguiente forma. Centro de masa es igual a la integral de X diferencial de masa entre el diferencial de masa. Entre la integral, perdón, del diferencial de masa. ¿Ok? Entonces, esta varilla tiene asociada una masa y tiene una longitud L. Entonces aquí tenemos esta varilla y sabemos que su longitud, aquí lo voy a señalar, es L. Muy bien.
La integral del numerador se calcula como sigue. ¿Okay? Vean, tenemos que hacer dos integrales. La que está en el numerador y la que está en el denominador. Vamos a concentrarnos por la que suele ser la más difícil, que es la del numerador. Entonces, vean, la integral del numerador nos pide x diferencial de masa. Así vista, esta integral no es definida, puesto que, vean, no nos es posible, bueno, debido a la variable de integración que aquí nos están pidiendo, tenemos que integrar sobre los elementos de masa pequeñitos. Es decir, que en esta varilla lo que estamos haciendo es tomar una pequeña sección, muy pequeña, incluso podemos hacer un zoom para visualizarla mejor, y este elemento muy pequeñito tiene asociada, como bien mencionamos, un diferencial de masa. Es decir, representa una pequeña sección de masa respecto a la varilla completa. Entonces aquí tenemos un diferencial de masa. Y su longitud es tan pequeña que tiene asociado un diferencial de longitud, un diferencial de x. Entonces, justamente este diferencial de x es el que de alguna manera debemos de traer a juego. ¿Cómo lo vamos a hacer? Del siguiente modo. Entonces, vean, esta integral x, en este diferencial de masa, vean, por acá lo teníamos, nos dice lo siguiente. Esta relación es igual a la densidad lineal de masa. Es decir, que si de aquí despejamos, ¿qué nos va a quedar? Podemos escribir lo siguiente. Lambda por diferencial de x. Lo pongo entre paréntesis incluso para hacer este comentario. Este diferencial de masa es justamente esta cantidad. La podemos reemplazar por lo que está ahí en paréntesis en color rojo. La razón está aquí. Si ustedes hacen el despeje, notarán que diferencial de masa es igual a lambda, que es la densidad lineal de masa, por el diferencial de x. Muy bien. Entonces, como en el problema nos dijeron que la densidad lineal es constante, significa que en esta integral lambda sale de la integral. Y lo único que queda por hacer es x diferencial de x. ¿Qué pasaría si la densidad lineal de masa no fuese constante, como por ejemplo en un bat de béisbol? Pues entonces nos tendrían que dar explícitamente cómo lambda depende de x, por ejemplo, que fuese, se me ocurre, que fuese como x cuarta. Pues entonces habrá que sustituir la x cuarta aquí, multiplicarla por la x que ya está, que forma parte de la definición del centro de masa, y hacer la integral. ¿Okay? Entonces, mucho va a depender de la función que nos estén dando. En este caso, nos han dicho que la densidad lineal de masa es constante, por lo tanto, ha salido de nuestra integral. Y nos queda integrar x de x. Aquí la cuestión es, ¿qué valores van a formar nuestros límites de integración superior e inferior? Notemos lo siguiente. Este diferencial de x, ¿qué valor mínimo puede tomar? ¿Cuál es el valor mínimo que x puede tomar en este problema? Bueno, 0, justamente porque si orientamos nuestro sistema de referencia, vean, aquí lo voy a orientar con un color distinto. Vean, podemos colocar aquí nuestro eje X, bueno, nuestro eje vertical Y, y hacia adelante el eje X. Entonces el eje X está en esta dirección. Por lo tanto, el menor valor que podemos tomar como límite inferior es 0.
y como límite superior la L mayúscula, es decir, la longitud total de nuestra barra. Entonces aquí, esta integral que inicialmente no tenía límites de integración, al momento de hacer este cambio, ya le podemos establecer límites de integración de 0 a L. Entonces, si continuamos aquí, sabemos que la integral de x es x cuadrada sobre 2. Y esta integral se tiene que evaluar entre el límite inferior al superior. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué nos resulta? Bueno, que aquí tenemos lambda por la longitud al cuadrado sobre 2. Ahí está. Ese sería el valor de la integral en el numerador. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, bueno, entonces, como, si se dan cuenta, no es una integral difícil. Lo único que hay que aquí tener cuidado es cómo manejamos este diferencial de masa. Como se trata de repito, una varilla, y por lo tanto solamente podemos trabajar a lo largo del eje X, podemos utilizar la densidad lineal de masa. Este cambio que está aquí en color rojo nos permite, entonces, viendo la geometría del problema, poder identificar los límites de integración. Y lo demás, pues, es hacer cosas de cálculo integral, tal cual. Muy bien, pasamos entonces ahora a la integral superior, a la integral del denominador, perdón. La integral del denominador resulta, entonces, para la integral del denominador, como vemos aquí, nos pide la integral del diferencial de masa. Entonces, una vez más, si tratamos así el problema, no sabemos, o sea, la variable de integración, perdón, no es clara. O sea, sabemos que tenemos que integrar sobre las masas, pero las masas al ser muy pequeñas, no tenemos control sobre de ellas. ¿Ok? No podemos irlas, o sea, eh, no todas podemos decir que tienen la misma contribución. Tal vez habrá trozos más pequeños que otros. Al final tenemos que sumarlas, eso es un hecho. Pero cada una de ellas de manera individual, al ser tan pequeñas, pueden estar variando en su valor, ¿no? No todas necesariamente tienen que valer, por ejemplo, 3 microgramos o nanogramos, ¿ok? Entonces pueden variar. Entonces la manera de resolver el problema es, una vez más, este diferencial de masa lo podemos sustituir por lambda diferencial de x. Y una vez más, la razón está aquí cuando lo mencionamos. Aquí está. Entonces, el dx ya nos trae como que la parte geométrica del problema, nos rescata la parte geométrica. Entonces, este diferencial de x nos habla de cómo está cambiando x a lo largo de esta varilla. Y una vez más, el menor valor que toma es 0 en este extremo izquierdo. Y el máximo valor que puede adoptar la variable x en este problema es L, la longitud total de la varilla. Por lo tanto, aquí queda de 0 hasta L mayúscula. Una vez más, como la densidad lineal de esta varilla es constante, sale de la integral. Y entonces lo único que queda por realizar es de 0 a L la integral del diferencial de x. Aquí es L. Y entonces al momento de hacer la integral lo que nos queda es lambda por la variable x que se tiene que evaluar desde 0 hasta L mayúscula.
Aquí corrijo, esto es lambda. Y vean, esto al momento de evaluar queda simplemente como la densidad lineal de masa por la longitud de la varilla. Entonces ya tenemos las dos integrales. Sustituyendo entonces en la expresión para el centro de masa en el eje X, aquí sustituyendo el valor de cada integral, la posición del centro de masa de la varilla es pues aquí es bastante simple. El X centro de masa de la varilla es igual a lambda, nos quedó por L cuadrada sobre 2. Entonces aquí creo que voy a hacer más espacio. Entonces aquí es la división de lambda por la longitud al cuadrado sobre 2 entre lambda por L. Simplificamos y ¿qué nos queda? L sobre 2. Y tal vez es algún resultado que uno ya debería haber esperado, ¿no? Como la varilla está total, bueno, la masa en esta varilla se asume que está distribuida uniformemente, por eso es una densidad lineal constante. Como ustedes mencionaban para el caso de una distribución discreta, ¿no? Si tenemos dos masas de 1 kilogramo, el centro de masa pues se va a ubicar a la mitad de ellas. Lo mismo estaría sucediendo aquí. Vean, si es una varilla donde la masa está igualmente repartida en toda su longitud, donde es factible encontrar su centro de masa, pues a la mitad de esta varilla. Y obtuvimos entonces justamente su longitud entre 2. ¿Preguntas con este ejemplo? No, profe. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un ejemplo, un caso bastante simple, donde la densidad es constante, solamente nos debemos preocupar sobre una dirección, sobre el eje X. ¿Okay? Es de los casos más simples. Vamos a ver un siguiente, donde ahora hablaremos de un área. Ok, entonces como ya no tengo espacio aquí, vamos a hablar ahora del siguiente caso. Vamos a calcular ahora el centro de masa de un semicírculo de radio R, de masa M mayúscula y ¿qué es más? Y densidad superficial constante también. Muy bien, aquí ¿qué se nos está planteando entonces? Bueno, la figura que nos piden ahora considerar es la siguiente. Aquí voy a apoyarme del compás. A ver aquí. Ahí está, entonces es la figura que vamos a considerar. Esta sección no va a servir.
Esa es la figura que nos piden, para la que nos piden encontrar su centro de masa. ¿Ok? Entonces, el centro de masa es para un semicírculo de radio R. Entonces, este semicírculo tiene un valor de radio R. Tiene un valor de masa m, y una densidad superficial constante. Es decir, que sigma para este objeto es constante. Quiere decir que toda la masa de este objeto está igualmente distribuida en toda su superficie. No hay alguna parte donde exista un poco más masa que en otra. Está totalmente repartida. Está uniformemente repartida, perdón. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cómo se va a determinar el centro de masa? Pues bueno, al tratarse de este es un problema, no, quiero que lo noten, es un problema bidimensional. Vean, podemos aquí poner nuestro sistema de referencia como guía y vean. Entonces, este objeto va a tener en principio su vector, el vector que va a ubicar al centro de masa va a tener, pues en principio, dos componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. Bueno, entonces, para este problema vamos a decir lo siguiente. Para el semicírculo, centro de masa tiene dos componentes. Mejor dicho, el vector de su centro de masa tiene dos componentes, las cuales se calcularán como sigue. Entonces tenemos la primera que nos pide en el eje X, la posición del centro de masa se va a encontrar del siguiente modo. La integral de X por el diferencial de masa entre la integral de los diferenciales de masa. Y de manera análoga, la componente Y del centro de masa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es lo que nos están pidiendo determinar en este problema. Son estas integrales. ¿Cuántas tenemos que hacer? Si lo notan, son tres integrales. Tenemos la primera, esta es la número 1, la número 2 y la número 3 aparece aquí y aparece del otro lado. Entonces, la integral número 3, pues basta con que la hagamos una sola vez y es válida para ambos cálculos, para ambas cuentas que nos están pidiendo hacer. Ok, entonces, ¿por cuál vamos a empezar? El cálculo de la componente, la coordenada X, el centro de masa. ¿Qué hay que tener en cuenta también? Aquí lo anoto para que no se nos olvide. Que la densidad superficial de masa es igual a diferencial de masa entre el diferencial de área. Okay, eso va a ser muy importante, porque justamente el recordar esto nos permite conectar con la parte geométrica del problema. El área es una cantidad geométrica. Muy bien, entonces vamos a comenzar por las dos integrales que están en los denominadores y después nos preocuparemos por la integral que está en el numerador. Entonces lo voy a poner de esta manera. Procederemos a calcular la integral en el denominador, en el numerador de X CDM.
X CDM. Okay. Es la que vamos a calcular a continuación. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer aquí esta integral? Bueno, resulta, muchachos, que este tipo de procedimientos son muy especiales por la siguiente razón. Voy a borrar aquello que no necesito. Por el momento, este dato tampoco lo requerimos. Vean, lo que nos está pidiendo es la siguiente integral. La integral de X diferencial de masa. Entonces, aquí voy a tomar la X. Utilizando la igualdad que tenemos aquí arriba en color rojo, podemos cambiar ese diferencial de masa, que en principio es un poco problemático, por sigma, por el diferencial de área. Entonces aquí le voy a poner otro color. Sigma por diferencial. Okay. Voy a empezar a hacer sustituciones y hacer cálculos tanto como se pueda. Como sigma sabemos que es constante, nos lo dice el problema, entonces va a salir de esta integral. Entonces nos queda por integrar X diferencial de área. Ahora la pregunta aquí es, este diferencial de área, ¿cómo lo podemos expresar en términos de X y de Y? Porque nuestro problema, al final del día, depende de estas dos variables, de X y de Y. Entonces, esta X que aquí aparece nos está indicando que los diferenciales de área están dependiendo de la coordenada X. Dependen de esa coordenada. Por lo tanto, lo que se suele hacer en este caso es lo siguiente. Vamos a considerar pequeños trozos, rectángulos verticales. Vean. Este rectángulo es justamente el diferencial de área que nos va a permitir obtener o resolver esta integral. Es un rectángulo, por lo tanto, el área de este rectángulo, ¿cómo se calcula? Base por altura. Base por altura, muy bien. La base en este caso, la base vale diferencial de X. Vean, es un rectángulo muy pequeñito. Entonces, su base vale diferencial de X. Es un triángulo muy delgado. Y como altura, pues tiene el valor de Y. Entonces, en este rectángulo, como bien mencionan, el modo de calcular su área, pues es base por altura. Es decir, aquí lo voy a ordenar nada más. De esa manera. Ahí está. Esa sería, para este rectángulo, estamos expresando el elemento diferencial de área de esta manera. Por lo tanto, en esta ecuación que tenemos al lado, podemos continuar. Entonces, vean, sigma pues es constante, no cambia. La X, tenemos aquí, Y de X. Entonces ponemos aquí, Y por dx. Entonces, vean, ya podemos expresar nuestros límites de integración tomando en cuenta la variable X. Y en este caso, ¿de dónde a dónde está cambiando X? Es decir, este rectángulo que construimos se tiene que mover de forma horizontal para barrer toda el área que queremos evaluar, o sea, el semicírculo.
¿Qué valor mínimo puede tomar la variable x en ese problema? Desde 0 hasta el radio, ¿no? De 0. Ah, sí. 0. Pero si fuese 0, sería desde aquí, ¿no? O sea, solamente Ajá. podemos avanzar de este punto hacia adelante. ¿Podría ser ¿Qué? desde menos radio? Exacto. Exactamente. Desde menos el valor del radio, desde menos r hasta r. Entonces, esta integral, ahora sí le podemos asignar límites de integración. Desde menos r hasta r. ¿Sí van siguiendo la idea? Sí. Ok, ahora surge un problema. Noten que me está diciendo, vas a integrar respecto a la variable x. Es decir, tu rectángulo va a estar moviéndose en toda esta dirección, desde menos r, pasando por 0 hasta r, en el eje x. Pero, ¿qué pasa con la altura de este rectángulo? ¿Qué pasa conforme me voy acercando a menos r? ¿Cómo tendría que ser la altura de este rectángulo? Va disminuyendo. Va disminuyendo, correcto. Entonces, por ejemplo, por acá tenemos un rectángulo más pequeño en comparación a uno que se encuentra por acá. Entonces, la altura de este rectángulo depende de x, ¿no? Depende de dónde nos ubiquemos. No es constante esa y, en todo caso. Depende de x. Lo que entonces hay que encontrar es cómo es esa dependencia. Entonces aquí viene el comentario adicional. Para poder continuar con la integración, vean, hasta ahora, pues no hemos dicho gran cosa, creo yo. O sea, no, simplemente hemos abordado la geometría, ¿no? Del problema y hemos llegado a esta conclusión. De hecho, voy a mover esto acá para ponerlo así. Y esto lo llevaré hacia arriba. Bueno. Para continuar con el proceso de integración, debemos notar lo siguiente. Notemos lo siguiente. ¿Recuerdan cuál es la ecuación cartesiana de una circunferencia? X cuadrada Más y cuadrado. más y cuadrada, ¿a qué es igual? Sí. Al radio Ah, sí, radio. al cuadrado, ¿no? De hecho, esta es la ecuación para una circunferencia centrada en el origen. Y justamente lo asumimos así, que está centrada en el origen. Muy bien, entonces vean que de esta ecuación podemos conocer cómo depende y de la posición x. Entonces y de aquí es igual a la raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada. Y es de esta manera. ¿Sí vamos bien? ¿Sí van siguiendo la idea con lo que se está comentando? Entonces, esto que está aquí en la primera ecuación en color blanco, lado izquierdo, es la ecuación de una circunferencia. Entonces, aprovechando esa ecuación, esa dependencia o esa relación, podemos conocer cómo cambia y en términos de x. Vean, ¿qué pasa cuando x vale r? Es decir, cuando estamos en esta posición. Si x vale r, ¿cuánto vale y? 0. 0. Justamente como se observa, ¿no? Conforme vamos moviendo este rectángulo y lo vamos acercando hacia r, la altura se va haciendo 0. ¿Qué pasa cuando x vale menos r? Igual 0. 0. Y cuando x vale 0, ¿cuánto vale y?
¿Cuál es la altura de esos rectángulos? R. R. Justamente esta altura, ¿no? Que es el radio. O sea, aquí está el radio de la circunferencia. Entonces, vean, esta ecuación nos permite describir perfectamente cómo cambia Y en términos de X. Por lo tanto, pues podemos continuar. Entonces, nuestra integración, así, entonces podemos decir lo siguiente. Nuestra integral que estamos trabajando, ya vimos que era igual a esto que estaba aquí arriba, pero además podemos quitar esta Y y reemplazarla por su dependencia explícita en términos de la variable X. Y listo. Vean, solamente estamos integrando respecto a una variable, la variable X. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ahora viene la parte interesante. ¿Cómo resuelven esa integral? Pues, para empezar, la X es X cuadrada entre 2. Eh, Tendríamos que completar la integral, profe. ¿Cómo completar la integral? Sí, si tomamos a u como r cuadrada menos x Ah, cuadrada, ajá. el diferencial sale 2x y lo podríamos completar con un medio afuera. Ese método suena como integración por partes. No sé si estoy en lo correcto, pero en efecto, en efecto. Ah, no, cambio de variable, ¿no? Lo que estás proponiendo es cambio de variable. Muy bien, Sí, sí, cambia. entonces, cambio de variable, muy bien. Entonces, aquí voy a, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para no entorpecer, vamos a poner aquí entonces. La integral, la integral se resolverá por un cambio de variable. Por un cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable que propones? Dices que u sea igual a r al cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Eso qué implica, por lo tanto? ¿Cuál es el diferencial De u. de u a qué es igual? Si en tu cambio de variable calculas el diferencial, ¿cuánto resulta Es ser? 2x, ¿no? Menos 2x. Ajá, menos 2x. Menos 2x de x. Muy bien. Entonces, du es igual a menos 2x diferencial de x. Muy bien. Por lo tanto, en la integral que tenemos justamente arriba, perdón, aquí, va a cambiar. A ver. Dentro del radical, pues sí, es raíz de u, ¿no? Esto se vuelve raíz de u. Ahí está. Y el x de x, vean, x de x está apareciendo acá. Por lo tanto, lo podemos sustituir por lo siguiente. Por menos du sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Así quedaría, ¿no? Pues díganme si hay un error por ahí. Puede haber cometido un error. A ver, ¿cómo vamos? ¿Vamos siguiendo la idea?
Sí, profe. ¿Sí? No, sí. Ok. Pero falta algo por hacer. Hay que cambiar los límites de integración también, ¿no? Porque vean, el valor de menos R a R es para la variable X. Y al hacer el cambio de variable, estamos pasando de escribir en términos de X para expresar todo en términos de U. Por lo tanto, los límites de integración ya no tienen que ser eso, sino tienen que adoptar los correspondientes para la variable U. ¿Cuáles van a ser esos límites de integración para la variable U? ¿Cómo lo determinamos? Pues sustituimos el límite inferior de X en el cambio de variable nos va a dar el límite inferior para la variable U. Entonces, ¿cuál sería el límite inferior de la variable U para la variable U? Cuando X toma su valor mínimo también, menos R. Menos X. No. A ver, aquí voy a anotar el límite inferior. El límite inferior va a ser igual a R cuadrada menos, tenemos que evaluar aquí el límite inferior que toma X, es menos R. Y se eleva al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el límite inferior de U? Menos R al cuadrado. ¿Cómo? ¿Es 2R cuadrada? No. Y aquí está. O sea, en el inferior. En el inferior, no, es el límite inferior para la variable U será 0. Ah, sí, en el otro también. Y haciendo lo propio para el límite superior, es decir, el límite superior para la variable U se obtiene evaluando nuestro cambio de variable, en este cambio de variable que se propuso, el valor del límite superior de X, que es R. Entonces, sustituyendo, nos da también 0. Por lo tanto, esta integral va de 0 a 0. ¿Y eso cuánto es? 0. La integral superior, esta, tiene valor de 0. Es decir, que la componente X del centro de masa, ¿dónde estará ubicado? Justo en el origen, exactamente. Al menos la componente X tiene valor 0. Entonces anda, al menos, vamos a decirlo así, anda en esta línea. Mejor lo dibujo acá arriba. Acá. Porque nos falta la componente Y, ¿eh? Al menos la componente X sabemos que vale 0. Es decir, que la coordenada o la componente X del vector que ubica el centro de masa de este semicírculo es 0 y por lo tanto esto está alineado en el eje Y. ¿Y eso por qué? ¿Por qué eso es cierto? Porque si notan aquí hay simetría. Si doblan, piensen esto, toman esta rebanada, ¿no? Esa media circunferencia. Y la doblan a lo largo del eje Y, notarán que como la masa está uniformemente distribuida, la masa que hay de este lado
es la misma que está de este lado. Por lo tanto, el centro de masa en el eje X tiene que estar a la mitad. Y por la orientación de ejes, ¿dónde es la mitad? En esta región. ¿Sí es claro? O sea, no es de sorprender el resultado. Entonces aquí es un 0. Y la razón es porque hay simetría en el problema. Por eso es muy importante las que, si uno detecta que hay alguna simetría en alguna figura, tiene que aprovecharlo. Aquí, aunque no nos lleva mucho tiempo. La verdad es que no nos lleva mucho tiempo llegar al resultado. Pero si uno ya desde un inicio asumía esa simetría, pudo haber anticipado el resultado de 0 en este integral. ¿Creen que suceda lo mismo con la componente y? La coordenada y del centro de masa. También la y CDM nos dará 0, es decir, andará por acá, en el origen, justamente. No, porque en este caso el círculo solamente es la mitad y ocupa lo que es la parte Y positiva, ¿no? Y exacto. Para que fuera en el centro también tenía que tener la parte de Y negativa. Ajá, o sea, digamos el círculo completo, ¿no? En ese caso, cuando tuviésemos el círculo completo, en efecto, el cálculo nos llevaría a que también el centro de masa estaría en el origen, ¿no? La Y CDM sería 0 también. Pero justamente como toda la masa en este semicírculo está en la dirección Y positiva, no va a ser 0 la integral. Entonces vamos a concentrarnos en ella. Pero antes, preguntas con el procedimiento aquí para la X CDM o para la integral del numerador de X CDM. No, profe. ¿No? Muy bien, entonces vamos a concentrarnos el tiempo que nos resta en calcular esa segunda integral. Entonces vamos a ver. Voy a cambiar de color. Vamos a anotar lo siguiente. Para la integral en el numerador de CDM, ok, tenemos lo siguiente. Tenemos ahora, ok, entonces, ¿cómo se va a realizar el cálculo en este caso? Bueno, voy a tomar una vez más la figura inicial, el semicírculo inicial. Ok, y entonces vamos a decir lo siguiente, como lo hicimos para el primer caso. A ver, nos están pidiendo determinar la siguiente integral. La integral de Y diferencial de masa. Esta integral no se puede realizar así directamente. Entonces, el dm lo cambiamos por su equivalente, ¿no? Por sigma diferencial de área. Y aquí la parte geométrica la trae el diferencial de área. Entonces, como que eso ya nos va a dar pie a poder determinar los límites de integración. Ahora, sigma, como nos lo dice el problema, es constante. Sale de la integral. Y entonces la integral nos pide y diferencial de a. Entonces, llegados a este punto, uno reconoce, dice, ok, esta y que está apareciendo me está indicando que la forma que yo tengo que integrar debe ser aquella en la cual la variable y esté cambiando. ¿Okay? Lo podemos pensar de esta manera. O sea, hay que ajustar los límites de integración de manera que ahora la región sobre la que hay que integrar
es aquella en la cual la y tiene que estar cambiando. Por lo tanto, ¿cómo podríamos elegir la región que vamos a utilizar para barrer toda esta superficie? Si utilizamos rectángulos, ¿cómo deberíamos tomar esos rectángulos? Entonces, ahora es tomar rectángulos horizontales. Estos rectángulos horizontales tienen un diferencial de área. Tienen como base, ¿qué valor? ¿Cuánto vale su base en esos rectángulos? ¿Podría ser 2R? 2R. No. No, porque, nota, si tú dices 2R, y R es el radio de círculo, ¿no? Y el radio de círculo no va a cambiar. Nota que cuando muevas el rectángulo para barrer todo el área, la X no va a el largo, la base no va a mantenerse constante. También tiene que irse ajustando a si estás hasta arriba en el semicírculo o estás abajo. Entonces no puede ser un valor constante. O sea, no puede ser R, porque R ya es fijo, ya es el radio de la circunferencia. Sería a 2X. Vean. Aquí, esta base es 2X. Pero X no es constante. ¿Están de acuerdo que conforme vamos descendiendo, por ejemplo, este rectángulo se tiene que ir alargando cada vez más? Entonces va a depender, se va a ir alargando y por lo tanto la X que aquí tengamos se va a ir ajustando. Ya tenemos mayor libertad. ¿Y cuál es la altura de este rectángulo? ¿Cuánto mide esta altura? Al ser muy pequeña. Diferencial de Y. Diferencial de Y, correcto. Entonces ahí está. Entonces ahora tenemos diferencial de Y. Entonces en esta integral que tenemos que resolver, vean, quedará sigma por la integral de Y por el diferencial de A, que de acuerdo a nuestro razonamiento es 2 veces X por diferencial de Y. Ahí está. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No. Ok, entonces, una vez más, notemos que conforme el rectángulo va cambiando, o sea, vamos variando la Y, el rectángulo va cambiando su base, ¿no? O sea, es decir, depende de Y. X depende de Y. ¿Y cómo depende? ¿Cómo podremos encontrar esa relación? Vean aquí, conforme Y se vuelve 0, o sea, se está acercando al 0, la base del rectángulo se está acercando al valor de 2R. Ahora, ahí sí toma el valor de 2R, pero cuando Y tiende a 0. Cuando Y está tendiendo hacia R, vean, o sea, se está acercando al vértice superior, o a la parte circular superior aquí, el rectángulo, ¿qué ancho toma? ¿O hacia qué valor se aproxima? 0. 0, exactamente. Entonces vean que ese rectángulo pues no es fijo, o sea, sus dimensiones están cambiando todo el tiempo. Entonces lo ideal es expresar a esta X en términos de Y para tener toda la integral en términos de una variable, nada más.
¿qué podríamos utilizar? Entonces, una vez más, tomemos en cuenta esta relación, ¿no? X cuadrada más Y cuadrada igual a R cuadrada. O sea, eso nos describe la circunferencia. Por lo tanto, la X que queremos en esta integral, pues, expresar en términos de Y, queda de esta forma. R cuadrada, raíz cuadrada de R cuadrada menos Y cuadrada. Ahí está. Entonces, ahora sí, sustituyendo este valor de X en la integral, pues ya se vuelve, pues al menos se queda expresada en una sola variable. Entonces, así, la integral que queremos resolver es igual a esta que está por acá arriba también, donde esta X la podemos reemplazar por esta expresión que es igual a lo que vale. Ahí está. Y es más, podemos sacar una vez todas las constantes, es decir, ese 2 lo podemos extraer de la integral porque es también una constante. Entonces lo que nos queda por resolver es lo siguiente. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No tiene límites de integración, profe? ¿Esta? No, No. eso Ok. vamos justamente. Faltan establecer los límites de integración para este problema. En este caso, ¿cuáles serán los límites de integración? Ahora ¿Cuáles sí serían sería ahora sí sería desde 0 a radio, ¿no? Exactamente. En este caso, la variable Y adopta como valor mínimo el 0 y como valor máximo el radio. Entonces acá también lo podemos expresar como de 0 a R. Entonces, listo. Ya tenemos una integral donde tenemos los límites de integración y además una sola variable. ¿Ok? ¿Cómo continuaríamos aquí el procedimiento para determinar la integral que nos piden? Por cambio de variable igual, ¿no, profe? Un nuevo cambio de variable. De hecho, el mismo, ¿no? De la vez pasada, excepto que no estamos trabajando X aquí, sino Y. Muy bien, entonces, decimos lo siguiente. Para resolver la integral, se propone el cambio de variable. Ok, entonces, bueno, ¿qué nos dirá ese cambio de variable? Vamos a ocupar la misma U. ¿Igual a qué? ¿Cuál sería el cambio? U igual a R2 menos Y, R cuadrada menos Y cuadrada. R cuadrada, muy bien, menos Y cuadrada. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el diferencial de U? Menos 2y. Menos, faltaría. Falta algo. Diferencial de Y. Diferencial de Y, correcto. Ahí está. Entonces, el diferencial de la variable U
propuesta de esta manera, tiene esta forma, ¿no? Menos 2y de y. Y aprovechando de una vez, ¿cuáles van a ser los límites de integración inferior y superior ahora que hagamos el cambio de variable? ¿Qué valor sería el mínimo o el límite inferior para la variable u? Eso se obtiene tomando la propuesta de cambio de variable y evaluando el límite inferior de la variable y, que en este caso es 0. Entonces, ¿cuánto vale el límite inferior? R cuadrada. R cuadrada. Así es. ¿Y el límite superior?